Santo para que sea Él el que nos permita llevar esta oración a los pies del Señor. Ven, ven, Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate. Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que vengas a nuestras vidas. Clamamos que en este instante, Señor, llegues a este grupo, Señor. Confiamos en tu palabra, donde tú dices que si hay 2 o más reunidos, ahí estás tú. Estamos confiando en que tú estás presente en este instante. Estás aquí reunido, que eres uno más de nosotros, Señor. Que estás aquí, Padre Santo, para escuchar nuestras peticiones, pero sobre todo, Señor, para escucharte nuestra acción de gracias, Señor. En esta noche, Señor, te queremos entregar, Padre Santo, todo lo que tenemos en nuestro corazón, tal vez todas las situaciones difíciles que hemos estado pasando, tal vez las angustias, Señor, tal vez, Padre Santo, aquellas inquietudes que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre Santo, en este día te queremos dar gracias, Señor, bendecirte, Señor, y alabarte, Padre Santo, por nuestros sacerdotes, Señor. Gracias, Señor, por ese servicio, por esa vocación que has puesto en ellos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú les has regalado a esas personas que has puesto en nuestra vida, que de una u otra forma, Señor, nos han mostrado tu bendición y nos han mostrado, Padre Santo, lo bueno que puedes ser tú con nosotros. Gracias, Señor, por cada sacerdote y especialmente, Señor, gracias por el sacerdote que está empezando hoy, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, Señor. Toma su mente, su lengua, sus oídos, Señor. Toma, Señor, todo su sentir, Padre, y háblanos a través de él, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que podamos escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir como hermanos a escucharte y a bendecirte, Señor, y a regalarte este instante solo para ti, Señor. No permita, Señor, que nada turbe nuestra mente en este momento, Señor. Que nuestro corazón solamente quiera escuchar tu palabra, Señor. Que nuestro corazón solo anhele, Señor, escucharte a ti en este instante, Señor. Te entregamos este momento, Jesús, y lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, para que seas tú, Señor, permitiendo que este espacio solo sea de bendición para nuestras vidas y para esa persona que traes hoy, Señor, a darnos el mensaje, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas. Bendícenos, Señor, y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre nuestras familias. Te bendecimos y te alabamos con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, nuevamente en la presencia de Dios y con esa presencia del Espíritu Santo que nos regala siempre mucha sabiduría y muchas virtudes. Hoy le damos la bienvenida y felicitamos también al Padre Henry, el Padre Henry Iglesias, que nos acompaña desde lejos, desde Campo de la Cruz, aquí cerquita. Estas son las bondades que nos regala también la pandemia, porque no todo es malo, ¿cierto? Hay que sacarle digamos, el lado positivo. Hemos aquí tenido muchos invitados, de verdad, que de pronto en la vida normal hubiese sido más complicado que nos acompañaran tantos martes. Y es tanto el hecho que de verdad que nos motiva y nos alegra, porque hemos tenido aquí muchos invitados que nos han llenado de su sabiduría. Y hoy tenemos un invitado especial, gracias también a Lina, que permitió también a través de ella que el Padre Henry aceptara esta invitación. Entonces lo felicitamos, Padre, también en este hermoso día, por su hermosa vocación, por la alegría que inyecta el solo hecho de hablar con usted. Y en sus manos dejamos este maravilloso pueblo que el Señor ha escogido. Y en sus manos ponemos nuestros oídos para que
podamos comprender esas enseñanzas que el Señor hoy nos trae a través de usted. Muchas gracias, Padre. Aquí está su pueblo. Y si gusta, se puede presentar, nos cuenta un poquito de su vida, de cómo es su vocación, cómo es la vida de su sacerdocio, cómo llegó a encontrarse con el Señor y cómo decidió ejercer este camino tan bonito de ser pastor de un gran rebaño. Bienvenido, Padre. Bienvenidos, muchas gracias, Giuseppe. Bueno, les comento que yo soy sacerdote arquidiocesano, como ya decíamos. Mi nombre es Henry Iglesias, tengo 10 años de ordenado, y ordenado para la arquidiócesis de Barranquilla en el año sacerdotal, justamente. Al finalizar el año sacerdotal, nos ordenamos 4 sacerdotes. Y bueno, la gracia de Dios es simplemente gracia de Dios. Inicié este proceso vocacional en un movimiento que de pronto muchos de ustedes conocen, la Legión de María, que es un movimiento a nivel universal donde muchas vocaciones también se han encontrado gracias al Señor. Y pues ahí fue naciendo de cierto modo también el deseo de servir, el deseo de acompañar comunidades. Y pues el Señor pues fue sembrando esa semillita en mí. Y pues ya van 10 años de esta acción de Dios. He estado cerca de su comunidad. Yo fui párroco de Jesús Orante, que es muy cerca de ustedes. Es una parroquia vecina, ¿cierto? Entonces, allá fue el primer párroco de Jesús Orante y tuve mucho contacto con las parroquias vecinas, con la parroquia de Manuela Beltrán, con la parroquia que está en Soledad 2000. Entonces, fue toda una experiencia hermosa también. Allá estuve por 3 años y medio, y acá en Campo de la Cruz tengo 6 años y medio ya de estar aquí en Campo de la Cruz, también viviendo una experiencia hermosa como la que regala el Señor. De Dios, todas las experiencias que regala son hermosas, y esta ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, en eso consiste. Hoy me invitaron para hablar un poco un tema que es bastante novedoso, que es bastante actual, y que yo creo que muchos de pronto en la vida cotidiana se preguntan. Especialmente las personas de nuestra iglesia se preguntarán, y es el sacerdote en tiempos de pandemia. Y yo he querido mirar este tema organizado en 3 momentos. El primer momento que vamos a mirar es la parte del sacerdote como pastor, el sacerdote la parte del sacerdote como persona, porque bueno, no podemos olvidar que también nosotros somos seres humanos. Y la segunda parte es el sacerdote como pastor. San Agustín decía, con ustedes, para ustedes soy pastor, pero con ustedes soy oveja. Y son como esos 2 momentos donde el ser humano también hay que mostrarlo, hay que evidenciarlo para que podamos hacer un excelente acompañamiento. Y también la parte pastoral, la parte de la vivencia en cuanto a la labor que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y la tercera parte es la parte de las preguntas. Sé que habrán algunas preguntas de parte de ustedes, y entonces la idea es que en la medida de lo posible pues podamos responder algunas de estas preguntas que se tienen con respecto a este tema tan importante. Entonces, lo primero que vamos a mirar es qué nos dice el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II nos dice, en el numeral 2288, nos dice: la vida y la salud física son bienes preciosos, confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. Ojo lo que nos dice el texto del Concilio Vaticano, del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos está diciendo que la vida y la salud es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios. Y como el regalo de Dios es un regalo precioso del Señor.
Y como todo regalo, hay que cuidarlo, porque es algo que nos regala Dios y hay que cuidarlo. Cuidar ese regalo. Y dice el texto algo interesante, dice, debemos cuidar de ellos racionalmente. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que yo tengo fe de que a mí el COVID no me va a coger, de que yo me cubro con la sangre de Cristo, mi casa está cubierta con la sangre de Cristo y yo salgo a la calle sin tapabocas, me encuentro con todo el mundo, estoy reuniéndome, abrazando, besando, saludando a la gente sin tener las precauciones correspondientes. La fe no es así. Una fe auténtica no es así. Dice el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, cuidarlo de manera racional. Cuando decimos racional, es meterle el corazón, pero también es meterle la cabeza. Y si yo encuentro que el gobierno nacional, que los expertos, los científicos me han dicho, no debo acercarme a ciertas situaciones, no debo permitir vivir ciertas situaciones, no lo debo hacer, porque es que ya hay evidencia científica de que si yo me acerco a una persona que está contagiada, muy probablemente me voy a contagiar. Entonces, esto es importante como pastores, ¿por qué? Porque nosotros, perdón, como personas, ¿por qué? Porque nosotros también tenemos que cuidarnos, los sacerdotes. Y esto es importante que de pronto ustedes ya se han dado cuenta. El hecho de que el padre, su párroco, de los lugares donde ustedes están, el padre Leonardo en este caso, el padre Leonardo de pronto no pueda celebrar la Eucaristía con todas las personas como antes, de pronto no pueda saludar como antes, de pronto el hecho de que no se encuentre con todos ustedes como antes, ya tiene que hablarnos y decirnos, oye, esto es serio. Y esto es serio porque es un don de Dios que estoy cuidando. O sea, no es algo mío, no es mi salud, es la salud que Dios ha puesto en mi vida. Y es la salud del otro. Por lo tanto, hay que cuidar. Y cuando decimos esto, es importante que también entendamos que el sacerdote necesita cuidarse. El sacerdote, para ejercer bien su labor sacerdotal, necesariamente tiene que estar sano. Si no está sano, difícilmente podrá ejercer su labor sacerdotal. Cuando nosotros estamos en el seminario, eso se lo pueden preguntar a todos los sacerdotes, existen 4 dimensiones fundamentales. Y está la dimensión espiritual, que es la base de todas las dimensiones, la dimensión intelectual, pues todo lo que es el estudio, la parte académica, la dimensión pastoral, es toda la labor que nosotros realizamos como pastores y nos vamos formando en eso. Y hay una parte que es muy importante, que es la dimensión humano-comunitaria, la parte humana, el ser humano, lo que soy yo. Y como ser humano tengo que entenderme en que yo soy un ser integral, donde tengo un cuerpo y este cuerpo tiene unas limitaciones. Y por eso en el seminario nosotros hacemos deporte, por eso nosotros en el seminario estamos pendientes de la salud de los compañeros, y no solamente estudio o oración o pues tipo de cosas, sino que también está la parte de la dimensión humana. Entonces, qué interesante, porque el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo está diciendo. Debemos cuidar el don precioso de Dios. Y lo cuidamos cuando, por ejemplo, en este tipo de acciones, encontrarnos virtualmente. ¿Cuánta alegría nos diera encontrarnos con las otras personas de manera física, corporal, abrazar? En el Día del Buen Pastor, o que también lo vivimos así, o en el día de hoy, que es el Día del Párroco, de pronto muchas personas en otros años llegaban, te abrazaban, te felicitaban, pero este año no se puede hacer. Y hay que comprenderlo, ¿cierto? Hay que comprenderlo, por bien de ustedes y también por el bien del sacerdote. Hay que entender algo, y es que de pronto a veces hay personas que tienen miedo, ¿cierto? Por la pandemia, tienen miedo. ¿Saben qué? Los sacerdotes también. Los sacerdotes también nos da miedo. Nos da miedo que nos vayamos a contagiar. Nos da miedo que de pronto, al contagiarme, yo pueda contagiar a otra persona de mi parroquia.
y al contagiarme yo pueda contagiar a mi familia. Porque yo tengo una familia, un papá y una mamá, y yo pienso en ellos. Y entonces, así como ustedes de pronto en algunos momentos también han tenido temores, miedo, también los sacerdotes los sentimos. Qué bonito que nosotros entendamos eso. En este tiempo de pandemia nosotros hemos vivido la partida, digo nosotros los sacerdotes de la Diócesis de Barranquilla, hemos vivido la partida de 2 sacerdotes. En 5 meses que lleva la pandemia, 2 sacerdotes han fallecido justamente por el tema de la pandemia. El padre Jesús, que era bastante joven, que tenía un tiempo de ordenado muy poco. Tenía 7, 8 años de ordenado. Estaba en la flor del sacerdocio. Y el padre Tarcisio, que había entregado tanto esfuerzo, tanta dedicación a tantas comunidades. Y nosotros al ver esto, nos damos cuenta que el sacerdote no es inmune. El sacerdote no es inmune. El sacerdote también puede tener, sufrir de enfermedades, y esta es una enfermedad que podemos sufrir. Y qué tristeza de pronto que por nuestra situación contagiemos a otras personas. Entonces, esto es una cosa que es importante en tiempo de pandemia, pero también hay otros aspectos en tiempo de pandemia, y otro aspecto humano que también quiero tocar, y es la soledad. De pronto ustedes también se han sentido solos, porque de pronto no saben mucho. Los sacerdotes también se sienten solos. ¿Cuántos sacerdotes de pronto viven solos? Hay algunos que de pronto tienen la oportunidad de vivir con sus papás, con un familiar, un hermano, un sobrino, pero hay que entender que los sacerdotes muchas veces viven solos. De pronto, yo les cuento mi experiencia personal. Yo normalmente vivo solo. Y de pronto dirían, bueno, acá es lo mismo. Pues no, no es igual, porque antes la secretaria venía medio tiempo y yo me encontraba con la secretaria. Antes, en ese momento de despacho, cuando estaba la secretaria, venían otras personas y dialogaban conmigo. Habían días, en el día en que yo iba al colegio, a los colegios de Campo de la Cruz. Yo no soy capellán en ningún lugar. Entonces yo iba a los colegios, visitaba los colegios, hacíamos actividades con los jóvenes, con los profesores, con los padres de familia. Me encontraba con gente. Había momentos donde de pronto visitaba a los enfermos. Y todas esas experiencias no son solamente experiencias pastorales, son experiencias humanas, donde nosotros como sacerdotes nos encontramos con personas y no nos sentimos solos, nos sentimos comunidad. Y de pronto en las horas de la tarde me encontraba con los diferentes grupos. Sagrado Corazón de Jesús, la Legión de María, diferentes movimientos. El fin de semana con los niños, con los jóvenes de la catequesis, de confirmación. ¡Qué bonito! Pero a veces, en esta situación de pandemia, el sacerdote puede encontrarse solo. Y yo les digo esto, ¿por qué? Porque, bueno, cada uno de ustedes tiene un párroco. Qué bonito que hoy, por ser día del párroco, lo feliciten, le peguen una llamadita, le escriban un mensajito. Pero no solamente hoy, no solamente hoy. De cuando en cuando escribir un mensaje nos alegra. O sea, ustedes no saben la energía que a uno le da, el gozo que uno le da encontrar un mensaje de algún parroquiano, de algún miembro de nuestra comunidad, diciendo, Padre, buenos días, Padre, estoy orando por usted, Padre, nos está haciendo falta. Todo este tipo de situaciones. Me encontré con usted en la misa virtualmente, pero lo vimos y qué bonito. O sea, todas esas cosas hacen falta. Todas esas cosas hacen falta. Yo creo que de pronto lo que más nos hace falta, la comunidad. Porque es que un sacerdote se desvive por su comunidad, vive para la comunidad, se entrega para la comunidad. Se hizo sacerdote para la comunidad. Y ahora encontrarnos virtualmente no es lo mismo. Hay otras situaciones que también en nuestra vida no son complicadas en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, podríamos hablar de que la situación económica no es fácil, ciertamente. Y los recibos siguen llegando y todo ese tipo de cosas. Y hay otras cosas que son difíciles. Y es, por ejemplo, hablar de una cámara. Qué difícil es celebrar la misa y de pronto no tener la cantidad de personas, sino tener
una cámara, un televisor, un celular, y tener que hablarle a un celular no es fácil, porque no estábamos acostumbrados a eso. O sea, no estábamos acostumbrados a eso. Ustedes de pronto ahorita veían que yo movía la cámara y ese tipo de cosas. Estaba moviendo un trípode. En tiempo de pandemia, todos los sacerdotes nos tocó comprar trípode y aprender a manejar un trípode. Porque es que nosotros de pronto tuvimos curso de comunicación en el seminario. Pero una cosa es tener el curso de comunicación y de ese tipo de situaciones, pero otra cosa es vivirlo. Vivirlo a través de las redes sociales no es una cosa sencilla, ¿cierto? Entonces, aprender a manejar el Zoom, otros se reúnen por Meet, otros se reúnen por Facebook Live, otros se reúnen por YouTube y así sucesivamente. O sea, es también un esfuerzo de los sacerdotes. De pronto los sacerdotes más jóvenes teníamos un tanto de experiencia, pero no mucho, no se crean, no mucha experiencia. Y pues no ha sido una situación sencilla. Ahora, ¿qué alegría nos ha dado la pandemia a nivel humano? Porque como decíamos bien, Josep, no todo es malo. ¿Qué alegría tenemos? Hermanos, alegría, por ejemplo, el estar más tiempo con la familia. Muchas veces le dedicamos tiempo a las parroquias y este tiempo nos ha ayudado en muchos casos a encontrarnos nuevamente con nuestros papás, a encontrarnos nuevamente con nuestros hermanos, a encontrarnos nuevamente con nuestros sobrinos, que de pronto los vemos crecer y hacen parte de nuestra familia muy importante. Y que eso ha sido bonito, encontrarnos con nuestros seres queridos, con los más cercanos, la familia. Otro aspecto muy importante de este tiempo de pandemia, bueno, positivo, es que hemos tenido más tiempo para la oración. Hemos tenido más tiempo para la oración. O sea, nos despertamos y tenemos tiempo para hacer oración personal de laudes, el rosario, en la tarde, cuando de pronto ahora hacemos la siesta, y antes no lo hacíamos, entonces hacemos la Divina Misericordia y tenemos el tiempo para meditar un poco más la palabra de Dios, la lección divina, ¿cierto? O sea, son diferentes momentos. Yo siempre nos está mostrando la Biblia. En eso consiste la lección divina, escrutar la palabra. Y tenemos más tiempo de eso. Por ejemplo, yo les comento que yo tengo una Biblia escrita en el Nuevo Testamento en griego. Y de pronto por los afanes de la vida cotidiana, me compré un diccionario para entenderlo un poquito mejor, de griego al castellano, porque bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por si acaso de pronto. El Nuevo Testamento fue escrito, su lengua original fue la griega, entonces para entenderlo mejor y para transmitirlo mejor, es mejor entenderlo así. Entonces yo compré un diccionario que me tiene en tiempo de pandemia, porque anteriormente de pronto no tenía la oportunidad de hacerlo, porque claro, antes me levantaba pendiente de que tenía atender a las personas, visitar al enfermo, visitar. Entonces, qué bonito que nos hemos encontrado con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la oración cotidiana, la oración personal, el encuentro con el Santísimo, que yo sé que a muchos de ustedes les está haciendo falta. Nosotros tenemos más tiempo para eso y qué bonito, porque esas son de las cosas positivas de la pandemia, que hemos tenido más tiempo para Dios, más tiempo para el Señor. Porque, como les decía hace un momento, para ustedes yo soy pastor, pero con ustedes yo también soy oveja. Y como oveja tengo que cuidar mi vida espiritual. Si yo no cuido mi vida espiritual, difícilmente podré seguir recibiendo las gracias de Dios y poder seguir transmitiéndolas. Nadie da de lo que no tiene. ¿Cierto? Nadie da de lo que no tiene. Y una de las cosas fundamentales es que el sacerdote no puede abandonar. Y no es que antes lo hayamos abandonado, sino que ahora tenemos más tiempo para meditar la palabra, más tiempo para preparar la Eucaristía, más tiempo para orar, más tiempo para ese tipo de cosas, para la liturgia de las horas, más tiempo, qué bonito. Esas son de las cosas positivas que no nos hemos sentido solos. Yo les decía hace un momento que a veces de pronto el hecho de no encontrarnos con la gente, pero qué bonito que a través de las redes sociales me he encontrado con muchas personas y me escriben, padre, tal cosa, padre, lo puedo llamar y me llaman. Y eso ha sido lo bonito.
ahora la gente, no solamente de mi parroquia, sino que he conocido en otros momentos, por ejemplo, como Lina, la conocí hace algún tiempo atrás, se ha contactado nuevamente conmigo. Entonces, eso es de lo bonito. Lo bonito que también es que no, aunque estamos aislados, nos ha servido para reencontrarnos con las personas de una manera distinta, pero nos reencontramos. Aprender a reencontrarnos de una manera distinta como el Señor nos lo ha pedido. Qué bonito en este tiempo de pandemia, porque el sacerdote, y muchos de los sacerdotes nos ha tocado aprender. Estamos en tiempo de aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? Aprender a cocinar. Y de pronto te dirás, bueno, es que el sacerdote, pero es que el sacerdote a veces le toca cocinar. Porque el sacerdote igual tiene que seguir comiendo. Entonces, aprender a cocinar, inventarse, reinventarse, la palabra de muchos, reinventarse incluso en la vida personal. Entonces, qué bonito que este tiempo de pandemia nos ha ayudado para muchas cosas a los sacerdotes. No es solamente mirar lo negativo, que como ya se lo enumeré hace un momento, son varias cositas, pero qué bueno que también tenemos cosas positivas. Ahora, eso es en cuanto a la vida personal, lo que mi experiencia y que también sé que la experiencia de muchos otros. Y ya termino la experiencia personal con un mensaje, con una cosita, más que un mensaje. A través de estos encuentros de la virtualidad, una de las cosas que también nos ha marcado mucho a los sacerdotes es el encuentro con otros sacerdotes. Por ejemplo, en la arquidiócesis de Barranquilla existen grupos por edades, están los decanatos y todo eso. Muchas veces son pastorales, muchas veces son de una manera de la vivencia como el trabajo con las parroquias, las comunidades, ese tipo de cosas. Pero ahora incluso nos hemos encontrado para orar junto con los otros. O sea, ya no solamente en el momento del retiro espiritual que tenemos año tras año, o en los momentos de confesiones comunitarias que también hacemos cada cuaresma y adviento, donde nos reunimos como sacerdotes para eso. Fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo donde nos reunimos aproximadamente unos 12, a veces un poco más, 10, 18, 15, 18 sacerdotes, y nos unimos a orar en las noches. Y eso ha sido bonito, encontrarme con aquellos que se formaron conmigo, otros que incluso no se formaron conmigo, algunos mayores, algunos menores, pero que nos encontramos para la oración. Todas las noches leemos la palabra del día siguiente, pero también hacemos lo que se conoce como el oficio de lectura y la oración de completa, que es la última oración que los sacerdotes hacemos antes de dormir. Entonces, ha sido un momento de encuentro con los sacerdotes. Entonces, esto es importante. Y qué bueno que ustedes también lo conozcan. De pronto, ustedes ven el sacerdote que celebra la misa cada hora, pues cada parroquia en su respectiva hora, perdón, y de pronto piensen que ya, pero no. Qué bonito que ustedes se hayan interesado por este tema, para que conozcan al sacerdote de todo, del día a día, de todo el tiempo. Ahora, a nivel pastoral, en la otra parte, les decía, vamos a organizarnos en dos momentos. Primera parte, la vivencia personal, y la segunda parte, la vivencia pastoral. De esto ya les adelanté un poquito más. Pero esto tiene una base bíblica. Una base bíblica que es muy importante. Ya ustedes de pronto habrán escuchado el texto, pero es importante volverlo a leer. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del versículo 16, perdón, del versículo 17 en adelante. Nos dice: y al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id al mundo y haced discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es el texto que muchas veces escuchamos en cuanto al envío. El Señor Jesús envió a los discípulos, pero también se conoce como el texto de todo, porque repite una y otra vez la palabra todo. Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Después dice más adelante, hacer discípulos a todas las gentes, a todos los pueblos. Y después dice más adelante, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y después nos dice nuevamente, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra griega que se utiliza en ese momento es la palabra, se me olvidó, acabo de buscar el ay, Dios mío. La palabra griega que se utiliza es la palabra llave. Panón. La palabra panón. Y esta expresión, de ahí vienen expresiones como por ejemplo panorámico. Esta expresión quiere decir todo, pero todo en cuanto a plenitud, en que no se puede escapar ningún aspecto de, o sea, que no queda la más mínima duda de que es la complejidad, la totalidad de todas las cosas. Entonces, cuando nos dice ir a todo el mundo, no es ir a algunos pocos, es a todos. Es a todos. O sea, que no falte uno, que no falte el que va a misa todos los domingos, ¿cierto? Que no falte el que de pronto no conoce de Dios, que no falte el que tiene dudas de Dios, que no falte ninguno. Ir a todo el mundo. A veces nosotros nos quedamos con los que van a la misa. A veces nos quedamos solamente con la gente que es buena. La palabra nos dice que todos. Y todo incluye al que tiene problemas, todo incluye al que consume drogas, todo incluye de pronto a aquel que todo el tiempo la pasa en un billar. Esos son todos también. ¿Cierto? Entonces lo primero que nos dice es que hay que llegar a la totalidad, no solamente al pequeño grupito, a todo. Y después nos dice que hay que hacer discípulos a la gente, a toda la gente. Entonces, qué bonito, porque el texto nos dice que le enseñen todo lo que yo les he mandado. Entonces, ahí va otro todo. ¿Qué le vamos a enseñar? Hermano, a veces nos quedamos con enseñar solamente qué se responde en misa o cómo se reza el rosario. Y eso no es así. La palabra de Dios nos dice que hay que enseñar todo. Es decir, cómo el Señor Jesús vivió y lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y Dios nos enseñó porque le enseñó a la iglesia primitiva, a aquellos apóstoles, y esos apóstoles han ido transmitiendo y por eso nos enseña a nosotros, ¿cierto? Todo lo que Cristo hizo no se encuentra en la Biblia, sino también en la tradición de la iglesia, que ha sido, como es obvio, transmitida de generación en generación. Eso hace parte. Y eso hay que enseñarlo. Y hay que enseñarlo de diferentes maneras. Nosotros hemos estado acostumbrados, y de pronto muchos de ustedes serán conscientes también, de que hace algunos años atrás, apenas 15 años atrás, más o menos, para hacer una evangelización, cogíamos un marcador, cogíamos una cartulina, recortábamos un almanaque y pegábamos una imagen y colocábamos una frase. Y con eso comenzábamos la evangelización. Con eso comenzábamos las catequesis para los niños. Con eso de pronto comenzábamos los encuentros de jóvenes.
O de pronto hacíamos signos interesantes. Más de uno se habrá lavado las manos en un acto penitencial, ¿cierto? De pronto más de uno de ustedes habrá hecho dinámicas con en los diferentes grupos, movimientos. En algún tiempo atrás se evangelizaba a través de la arquitectura. De pronto nosotros vemos los templos y de pronto pensamos que son bonitos, pero los templos son catequéticos, especialmente los más antiguos. Entonces, el templo catequizaba porque tenía 12 columnas, no más y no menos, 12 columnas que representaban el cimiento de los apóstoles. El templo catequizaba porque tenía 3 peldaños para subir al presbiterio, que significaba la iglesia peregrina, es decir, todos los que estamos aquí en la tierra viviendo, la iglesia purgante, es decir, los que están en el purgatorio, y la iglesia celestial, es decir, los que ya gozan de la presencia de Dios. Y eso catequizaba 3 escalones. Entonces, veíamos las imágenes como estas hermosas que yo tengo aquí. Y eso catequizaba, porque catequizaba Cristo que fue crucificado y que su corazón, es su sentimiento, es su ser, es su vida humana que ardía de fuego, que ardía de esperanza, que ardía de fe y de esperanza puesta en el hombre. Y por eso se entrega en la cruz donde es maltratado, y por eso tenemos las espinas. Y todo eso catequizaba. Y catequizaba, no me refiero solamente a los niños que van a hacer la primera comunión. No me refiero a los jóvenes que hacen la confirmación. No. Catequizaba ya a todo el pueblo, a todos los que veían la imagen, la catequizaba. Y qué bonito, porque nosotros tenemos mucho de eso, de signos, imágenes. Pero, hermanos, la pandemia nos cambió la forma de catequizar, de evangelizar. Ya no podemos hacer los encuentros multitudinarios como antes, de pronto en el estadio metropolitano, la catedratón, ¿se acuerdan? Catequizaba, cantando los jóvenes, cantando los señores, las personas que compartían la comida, todo eso catequizaba, enseñaba a vivir en comunidad, a pensar no en mi parroquia, a pensar en las parroquias de los que no tienen templo. Y eso era importante. Y todo eso nos lo cambió. La pandemia nos cambió eso. Este año Catedratón no va a ser así. Desde ya se lo advierto, Catedratón será distinto. Y tenemos que vivirlo más en nuestras parroquias y más en nuestro hogar. Ya poco a poco les estarán diciendo. Pero, por ejemplo, la pandemia nos enseñó a que hay otros métodos de catequizar o de evangelizar. Por ejemplo, esto es un método. No es el primer encuentro que yo tengo con personas por estos medios. Por ejemplo, hace una semana atrás, y esto es algo interesante que me pasó, hace una semana atrás una empresa me contactó por una amiga justamente que trabajaba en la empresa. Me decía, padre, es que nosotros queremos darle gracias a Dios por la pandemia. Bueno, no por la pandemia, sino porque en este tiempo de pandemia, aunque a todo el mundo, en la mayoría le ha ido mal, a nosotros como empresa nos ha ido bien. Y queremos que podamos, con los miembros de la empresa, hacer un encuentro con usted. Hice el encuentro dándole gracias a Dios por toda la situación. Era como más o menos la charla, pero había una cosa bien interesante, y es que cada uno estaba en su casa. La empresa se movía como se mueven la mayoría de las empresas de ahora. Y es que cada uno ahora está, o la mayoría están en sus casas y trabajan desde la casa. Y entonces me encontraba con personas que estaban aquí en Barranquilla, bueno, aquí en Barranquilla, allá en Barranquilla, con personas que estaban en Panamá, otros que estaban en Medellín, otros que estaban en Bogotá. Me encontraba con muchas personas de distintos lugares. Y la pandemia nos ha ayudado a que
no nos quedemos solamente con las pocas personas que evangelizamos, sino que tenemos que ir a más. Y tenemos que ir a más porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios hoy nos dice ir al mundo entero. Y ese mundo entero de hoy gira de una manera particular. Son las redes sociales. Entonces, yo quería mostrarle unos ejemplos bien bonitos que le mandé a Giuseppe de unos videos de cómo el sacerdote hoy está evangelizando. Y digo el sacerdote porque son muchos los sacerdotes que lo están haciendo de esa manera y cómo nos ha cambiado la vida. De pronto no todos tenemos el carisma para hacerlo de la misma forma, pero tratamos de una u otra manera mostrar lo que Dios ha puesto en nosotros de nuestra manera, de nuestra forma. Entonces, Giuseppe, por favor, pasemos algunos de los videitos y vamos mostrando uno por uno y vamos explicando más o menos algunas cosas. Hola, quiero hacer este video solamente para las personas que son ateas, aquellas que no creen en Dios. Supongamos que tenés razón, que es cierto, Dios no existió, no existe, que es cierto que no hay un cielo. El día de mañana habremos caído en la cuenta de que en realidad yo no he perdido nada, porque nada existe. Pero si existe, vos perdiste todo. Hasta por lógica es bueno creer en Dios, pero te digo más. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que he perdido tiempo en mi vida por haber creído. No lo he perdido, porque vivo en paz y la alegría no me la puede robar nadie. ¿Qué más hermoso que eso? Que Dios te bendiga y ojalá que los caminos te lleven a acercarte a Él, el amor que tanto estás buscando. Este es un video muy bueno de un sacerdote que está explicando al mundo de hoy algo que filosóficamente muchas veces se ha explicado y que los filósofos católicos lo han explicado. Y es, si tú crees que eres ateo y que crees que eso es lo mejor, pues no, fíjate que te puedes estar equivocando, porque si tú crees, al final de tu vida tendrás una vida en paz, tranquilo, alegre, con una esperanza. Y si no funciona, o sea, si las cosas no existen, igual habrá quedado esto. Pero ¿qué tal que tú, siendo ateo, te encuentras al final de tu vida que sí existía Dios? Entonces, ¿cómo queda? Entonces, esto filosóficamente ha dado muchas veces la vuelta, ido, venido, pero un sacerdote lo explica de una manera muy corta, muy breve, a la población que lo puede estar viendo, tanto católicos como ateos. Es una red muy social que se está utilizando mucho, se llama TikTok. Miremos otro video. Pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum. Pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum. Este es un sacerdote colombiano hacia los lados de los Santanderes. No sé exactamente en qué diócesis está, sé que está para los lados de los Santanderes. Es un sacerdote que de pronto tiene una característica y es que no es como muy penoso. Hace ese tipo de videos donde se despoja de pronto de la pena, de la vergüenza, que de pronto otros podamos sentir, y hace este tipo de videos donde fácilmente explica algunas verdades de su vida como consagrado, de la vida de los consagrados como tal, donde está la oración, donde está la entrega. Entonces es interesante. Y muéstrame uno, Giuseppe, que es bien bonito, me gusta mucho, donde espérate, te comento. Bueno. Vamos a ir pasando, voy a pasarlos ahora y ahí vamos viendo, ¿vale? La pregunta es, Helen, solo hay una condición para poder comulgar.
y es estar sin pecado, o sea, estar en estado de gracia. Y un hijo no es un pecado, todo lo contrario, un hijo es una bendición. Por eso, si conoces a alguien que está soltera, que tiene su hijo y está sin pecado, puede comulgar tranquilamente. Se acerca una mujer y me dice, padre, a mí me da... Perdón, este sacerdote que veíamos anteriormente es un sacerdote jesuita de la misma comunidad que es nuestro actual Papa Francisco. Y él tiene desde Bogotá un set de preguntas donde la gente le envía preguntas de pronto de sus dudas y él va respondiendo en estas redes sociales. Entonces, por ejemplo, aquí le estaban preguntando si una mujer que era madre soltera podía comulgar. Y le han preguntado, por ejemplo, cosas como si hay que comulgar en la mano o hay que comulgar en la boca, una cosa que es muy frecuente actualmente. Preguntan, y esto es interesante, preguntan personas de fe, personas que creen en Dios, que van a misa, que incluso hacen parte de los diferentes movimientos, pero él ha llegado incluso a personas que no son católicos y que dicen, padre, que yo soy de tal denominación religiosa, pero tengo dudas sobre tal cosa. Y la gente encuentra respuesta, la respuesta católica pues no va a encontrar una respuesta distinta en cuanto al tema que le preguntan. Entonces es interesante cómo este sacerdote jesuita también ha buscado la forma para evangelizar en este momento. Vemos otro entonces. Sí, no sé si donde está el sacerdote, uno de los que estaba ahorita, el sacerdote que no de gafitas, que hacía ejercicio. Ah, sí, ya. Primero el calentamiento. No, ya en serio, es importante hacer ejercicios de estiramiento. Eso evitará cualquier lesión del músculo. También para la oración, buscar el lugar apropiado sin distracciones. Este ejercicio es para tener unos pectorales fuertes. En la oración es importante iniciar dando gracias, por ejemplo. Este es para tener unos hombros de hierro. En la oración podemos utilizar algún texto bíblico para apoyarnos. Este ejercicio es para bíceps. En la oración podemos apoyarnos también de cantos y alabanzas. Este ejercicio es para pierna. En la oración podemos utilizar algún texto o algún salmo. Este es para glúteo. En la oración podemos finalizar comprometiéndonos y orando por otros. Este es el cardio final. Y sí, fuertes de cuerpo y de espíritu. Está bacano. Este me parece súper interesante, este video, porque es, bueno, es importante cuidarnos actualmente en la salud. Y es una de las cosas que está diciendo. Pero así como muchas personas hoy se cuidan en la salud, no podemos olvidarnos de cuidarnos espiritualmente. Y nos va dando unas pildoritas interesantes sobre cómo puedo acrecentar mi vida espiritual, especialmente la oración. Entonces, así como saco tiempo para hacer ejercicio, debo sacar tiempo también para orar, que es más o menos el mensaje que le está dejando. Y hace más o menos catequesis o evangelización con unos videos de ese estilo. Entonces, qué bueno que podamos nosotros entender que la evangelización ha cambiado. El Papa Francisco le dijo a los jóvenes en uno de los jornadas mundiales para la juventud, decía, hay que hacer lío, hay que hacer lío. Pero ese mensaje de hay que hacer lío no era solamente para los jóvenes de 13 a 25 años, no. Es para todos aquellos que se sienten con un corazón joven, con un espíritu joven. Y aquel que se siente con un espíritu joven es porque tiene a Cristo en su corazón. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos también que podemos hacer presencia y debemos hacer presencia en los diferentes ambientes que la sociedad hoy nos está marcando. La sociedad hoy nos está marcando un mundo totalmente distinto al de antes y en este momento pues la parte de las redes sociales, de la virtualidad, ha sido invadida por muchos sacerdotes, por muchas religiosas, por muchos laicos. Y esto es importante. En este tiempo de pandemia, el sacerdote se caracteriza en gran parte por eso. Y cuando pase la pandemia, Dios quiera que sea pronto, el sacerdote y la iglesia
al lado del sacerdote siempre estará la iglesia estará siempre al lado del sacerdote, estará una iglesia que se comunica también en este medio. A veces nos daba miedo, nos daba temor ver la forma en que lo podíamos hacer. Pero hemos visto algunos ejemplos de formas distintas de evangelizar. Las personalidades de cada uno eran distintas, si se pueden dar cuenta. Las maneras eran distintas. Y van a encontrar muchas más. Pero es importante que nosotros tengamos la posibilidad de evangelizar de esa manera. Hoy el sacerdote es un sacerdote abierto a la comunicación, abierto al diálogo a través de los medios de comunicación, y siempre, hermanos, estaremos abiertos a la comunicación personal. Pronto ya se estarán abriendo nuevamente los templos con afluencia limitada de personas. De pronto esas parroquias donde iban 200 personas, 150 personas, ya no vamos a poder tener esa posibilidad. Tendremos un número más reducido, pero seguiremos comunicando, porque hay que comunicar a Dios. Lo más importante es comunicar al Señor, con los medios que tenemos, con las posibilidades que tenemos. Ese es el sacerdote de hoy. El sacerdote de la pandemia es el sacerdote que se comunica. Y yo sé que muchos sacerdotes estamos haciendo el esfuerzo, porque no nos fue fácil, pero estamos haciendo el esfuerzo. Y también en esto hay que pensar en una cosa, y es que contamos con gente que sí sabe. Por ejemplo, yo le decía a Yusef ahorita, no, Yusef, antes del encuentro, yo decía, Yusef, yo te voy a pasar unos videitos para que tú los pases, porque si no yo me vuelvo un 8 ahí, mientras hablo y vamos haciendo. Entonces, qué bueno que si tú o alguno de nosotros sabe poner eso también al servicio de la parroquia, al servicio del sacerdote, para que ese sacerdote pueda evangelizar mejor, para que esa religiosa pueda evangelizar mejor, y para que incluso ustedes como comunidad puedan evangelizar mejor. Entonces, qué bonito que también pongamos esos dones al servicio del Señor, los dones que ustedes tienen. Detrás de muchas eucaristías que ustedes ven seguramente en la televisión, hay personas, laicos comprometidos como ustedes, que también se van metiendo en el cuento de la tecnología para ofrecer su servicio al Señor. Entonces, ánimo, también ustedes hacen parte fundamental de la comunidad y de la parroquia. Entonces, ahora no sé si tienen alguna pregunta, algo que deseen saber o no sé. Amén, sí, claro, Padre. Acá, muchas gracias por todas esas enseñanzas. Entonces, como es de costumbre, personas que tengan alguna pregunta, abre su micrófono, la opción, abre el micrófono y listo. Realiza la pregunta para que el Padre pues nos ayude con esa pregunta. Están todos en silencio. Gente penosa. Yo no muerdo por televisión y por internet menos. No, yo sí tenía, de verdad que ahora que usted lo menciona, muchas veces nosotros nos olvidamos de que los sacerdotes también son personas. Y es muy importante lo que usted nos ha dicho, de que esos mensajitos, esas llamadas, y sobre todo en estos días, por ejemplo, yo cumplí años hace poco y yo decía, bueno, listo, sí, normal, pero medio duro, eso no es lo mismo. Virtual, ahí acostumbrado a los abrazos, a los encuentros. Sí, las llamadas ahí estuvieron, pero ¿cuánta falta hizo? Por lo menos yo cumplí el lunes y el domingo pues estaba hasta decía, oye, ¿qué falta hace por lo menos ir a dar una vuelta, tomarse un café y al parque al lado vecino, para sentarse por lo menos a distraerse? Entonces, qué bonito lo que usted nos ha dicho, porque muchas veces están nuestros sacerdotes y no es que nosotros nos olvidemos, porque ahí estamos, pero sí dejamos de ver, y hablo por mí, y sé que de pronto alguno sea el caso también, dejamos de ver de que muchos de ellos están allá solos, y lo que usted decía, estamos acostumbrados de pronto, sí, vivimos solos, pero
estamos acostumbrados a tener, o están ustedes acostumbrados a estar en ese contacto. Entonces sí, qué bonito que nos haya recordado eso, de que tenemos que estar allí, atentos, somos esa comunidad. Y si de pronto nos da duro en algún día, pues saber que está esa mano amiga ahí y saber que está ese acompañamiento para con ustedes, así como ustedes se desviven por acompañar a este rebaño. Entonces muy chévere esa parte. Y de verdad que sí, a mí me dio duro ahora que cumplí años y pues bueno, y poco a poco salir de esto. Claro. Sí, eso es importante. Yo también cumplí años en este tiempo y no era lo mismo que en otros momentos, ciertamente. Yo veía las fotos hace poco porque le estábamos mandando unas tarjetas al padre Leonardo y estaba buscando las fotos y sí me dio nostalgia porque había una foto donde estaba la multitud dando abrazos, estábamos todos congregados, pero bueno, sí, de verdad que hace falta dar un abrazo, hace falta encontrarnos. Gloria a Dios, poco a poco que vayamos allí y que Él nos dé la gracia y la oportunidad de otra vez volvernos a abrazar, y sabemos que esos abrazos van a ser diferentes. Sí, totalmente. Valoraremos lo más ese tipo de situación de lo que antes lo hacíamos. Totalmente. Así es. Bueno, padre, yo tengo varias preguntas, pero yo quiero que también, de pronto, para no estar hablando usted y yo, alguno de los compañeros nos acompañe y de pronto quiera hacer alguna intervención o alguna apreciación. No, buenas noches, padre, qué rico. Buenas noches. Interesante el punto de hacernos caer en cuenta toda esa parte humana que ustedes como sacerdotes también tienen. Y algo bien bonito es que de todas maneras la comunidad nunca dejó solo en esta pandemia a los sacerdotes. Ha sido también como ese encuentro virtual también con el sacerdote, apoyándolo, llenándolo de iniciativas. Al comienzo ustedes se asustaron también muchísimo y yo me acuerdo que yo le decía a mi sacerdote, calme, padre, mire, recuerde, llegó un momento que se reía porque yo le decía, padre, ore, que todo va a fluir, ore, no se preocupe. Y me decía, es que yo estoy llorando, pero yo sabía que era cuestión como de mucho miedo enfrentarse a una situación que realmente ha sido completamente nueva para todos. Desde el campo laboral, desde el campo de todos los lados, era una nueva experiencia. Y ese miedo que tenían los sacerdotes, impresionante, porque no sabían hacia dónde iban a dirigir la iglesia, no sabían qué iban a hacer con los nuevos sacerdotes. Y le digo algo muy particular, yo estoy en el Magdalena, en la diócesis de Santa Marta, había habido cambio de sacerdotes, y usted se puede imaginar esos pobres sacerdotes que habían llegado a nuestras comunidades, apenas tenían como 20 días, un mes, 2 meses de estar en estas comunidades, y qué cosa tan difícil. Eso fue, mejor dicho, para ellos todavía fue más grande, mucho más difícil. Cogió las pandemias estando en las parroquias que ustedes ya estaban acostumbrados. Y yo, hoy había algo muy particular, y era lo que usted decía en cuanto al mensaje. Yo tuve a Monseñor Dairo, que era mi formador, duró 26 años con nosotros en esta comunidad, prácticamente nos crió Monseñor Dairo, y lo trasladaron para Ciénaga, y hoy que le mandaba la tarjetica de felicitación por ser el día del párroco, del sacerdote y eso, entonces decía, me imagino tu rostro lleno de sonrisa cuando me daba la respuesta. O sea, veía como esa comunicación que uno siempre ha tenido con los sacerdotes y la falta que le hace a ustedes también la comunidad como tal, ¿verdad? Y ha sido algo muy importante. Algo para terminar, padre, que usted dijo que había aprendido a cocinar. Nosotros somos un grupo y si usted empieza a contar, hay como 25 personas. Ahora que termine la pandemia, por favor, padre, recuerde que este grupo está hoy escuchando eso, pero tenemos que
ver cuáles son verdaderamente esos dotes culinarios que usted empieza. Hacemos un sancocho para que te Bueno, pues que usted dijo que había aprendido a cocinar y tres ya sabe. Ahí estamos, todos los días aprende un poquito más. No, y algo muy particular ahí, esa parte espiritual, la intelectual, ¿cómo han ido ustedes también construyendo ese camino como nosotros los feligreses? De hecho, mírenlo aquí a usted, ¿verdad? Todos los feligreses también nos hemos unido en muchos grupos, buscando ese grupo de acompañamiento en esa parte emocional, en esa parte espiritual. Y esto ha sido un confinamiento hermoso, si lo miramos desde ese punto de vista de crecimiento hasta espiritual para nuestras propias iglesias. Muchas gracias por esta formación. Te comento, mijita, qué pena, y es que no solamente en Magdalena hubo cambios, aquí en la arquidiócesis de Barranquilla también, y algunos sacerdotes tenían un mes y medio de haber llegado a su parroquia, imagínense. Entonces, esa parte, como tú decías, ciertamente para ellos fue bastante complicada, pero bueno, Dios va haciendo su obra. Eso sí, Dios nunca nos abandona. ¿Otra preguntita? Sí. Padre, yo le quería preguntar lo siguiente. Usted nos hablaba algo muy bonito cuando compartía la palabra, y es del todo, de ya todo el mundo. Entonces, sí, en esta pandemia nos hemos congregado con nuestra familia, hemos de pronto crecido espiritualmente, pero hacia adentro. ¿Qué consejo nos puede dar usted para nosotros poder evangelizar hacia afuera, teniendo en cuenta no solamente esta forma nueva de evangelización, sino en cuanto a las obras, de, digamos, que nosotros debemos hacer con los demás? ¿Cómo nosotros podemos actuar de esta forma, en donde de pronto sabemos que el que está allí cerca nosotros lo identificamos, pero cómo podemos llegar a muchas más personas? ¿Qué nos puede aconsejar usted? ¿Por dónde nos podemos guiar? ¿Qué camino? Josep, lo primero es que la evangelización, como tú decías, ha comenzado por nosotros mismos. Nos hemos autoevangelizado, ¿cierto? En gran parte. Pero hay que evangelizar la comunidad. Es la tarea que Dios nos pone. Y a veces se nos olvida que dentro de la comunidad hay una persona muy importante que Dios puso en nuestra vida, y es la familia, nuestra familia. Entonces, lo primero que tenemos que evangelizar son nuestra familia. O sea, cuando yo soy capaz de hablar con mi familia, pues en tu caso, tu esposa, tus hijos, y en el caso de los demás, también los esposos, las esposas, los papás, los hermanos, todos los que hacen parte de la familia, que ahora pasamos más tiempo con ellos, incluso muchos de ustedes están pasando mucho más tiempo que antes. Entonces, qué importante es evangelizar la casa. Y yo evangelizo cuando soy responsable. Yo le decía, un tiempo que pasé con mi sobrino, le decía a mi sobrino, qué importante es que ustedes ayuden en las cosas de la casa, en las labores de la casa, los cotidianos, ayudar en las cosas de la cocina, a lavar los platos, a lavar a ayudar a lavar la casa, a limpiarla, a tenerla limpia, ordenada. Entonces, eso hace parte de la evangelización. Todas esas cosas hacen parte de la evangelización. Cuando yo soy capaz de saber que otra persona también se esfuerza por mí, y yo respondo con amor, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, no con una tarjetita bonita que le presento el día de la madre, a mi mamá, no, sino en el día a día. Cuando soy capaz de decirle, yo a mi mamá te amo, en el día a día, porque la ayudo con la loza, porque de pronto organizo más el cuarto, porque en ese tipo de aspectos, igual con la esposa, igual con los hijos. La primera evangelización tiene que comenzar en la casa siendo más amorosos, responsables, compartir más esos espacios, no centrarnos tanto en el celular. Si bien nosotros estamos viviendo una vida en gran parte metida en lo virtual, no podemos quedarnos en lo virtual. La familia no está virtualmente, está ahí, patente a tu lado.
tú la puedes tocar, la puedes ver, la puedes escuchar directamente. Entonces, la primera que tiene que ser evangelizada es la familia. Y la evangelizo con mis acciones. Las acciones arrastran más que 1000 palabras. Cuando en mi familia yo soy capaz de dar testimonio de una persona orante y que vivo lo que oro, no solamente que me la paso orando, sino lo que vivo lo que estoy orando. Cuando mis palabras son palabras de ánimo, son palabras de esperanza, cuando mis palabras no son palabras agresivas, dañinas, tóxicas, no, sino cuando verdaderamente son palabras de esperanza porque confío en Dios, son palabras de amabilidad. Entonces, primer punto, la familia. Y lo segundo es, bueno, yo decía, hay muchos sacerdotes que nos hemos metido en las redes sociales. Cada uno de nosotros también tendrá de pronto un perfil en Facebook y puede compartir un mensajito de texto o compartir la transmisión que hagan otras personas. De pronto mi propia parroquia está haciendo la transmisión de la Eucaristía. Yo puedo compartir esa transmisión. Y va a quedar ahí para los contactos que no tiene la parroquia, pero que yo sí tengo. Entonces voy multiplicando esa palabra de Dios, ese encuentro con el Señor. Compartimos a veces muchos memes, de pronto graciosos, pero ¿cuántas veces compartimos un mensajito del Señor, un texto de la palabra de Dios? Me llamó la atención un texto de la palabra de Dios y lo anoto en esa red social, en el perfil del WhatsApp o el estado del WhatsApp que va cambiando cada 24 horas. Entonces son formas de evangelizar a los que están conmigo alrededor y también a las personas que de pronto virtualmente me encuentro, porque en estos momentos no me encuentro de otra forma. Y otro aspecto que también es muy importante y que creo yo que debemos hacerlo valioso, es que hay unas medidas de cuidado. Entonces, esas medidas de cuidado, una cosa, como les decía yo, el testimonio que arrastra. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica me dice que la salud es un don de Dios y debo cuidar mi salud y debo cuidar la del otro. Por tanto, cuando vayamos a hacer alguna diligencia en el banco, en el centro comercial, en la tienda de los alimentos, vayamos con las protecciones requeridas. Y si hay una marca donde diga de esta distancia, usted como católico tiene que guardar la distancia, tiene que hacer la fila. Todo eso da testimonio, porque todo eso habla, todo eso comunica. Entonces, no solamente el colocar mensajes, sino que también mi vida da el testimonio. Cuando yo cuido mi salud, porque es un don de Dios, y cuido la salud del otro, porque es un don de Dios también la salud del otro. Entonces, qué importante que tengamos esto en cuenta para evangelizar de pronto a través de estos medios. Obviamente, también conocerán ustedes que hay camisetas que dicen Dios es amor, ahora hasta tapabocas, que dicen un mensajito en la imagen de la Virgen, y todo eso evangeliza. Aunque de pronto no diga mucho con mis labios, hay otras cosas que evangelizan, porque de pronto hay cosas que no me atrevo a estar diciéndolo verbalmente, no sé cómo hacerlo, pero hay otras cosas que evangelizan. Entonces, que mi vida sea evangelizadora porque mis acciones evangelizan. Amén. Muchas gracias, Padre. Entonces, Padre, no es más que darle gracias por este maravilloso encuentro. Compartirles a todos que ahí en el chat le dejé las redes sociales del Padre para que nos siga evangelizando allí. Está la de Facebook, está Instagram, para que si quieren lo sigan. La de Instagram y la de TikTok son iguales. Ah, perfecto. Y bueno, ya vemos que en TikTok, por ejemplo, yo no lo había descargado, ya lo voy a descargar. Porque yo pensé que ahí en TikTok yo veía a Diva, mi esposa, ahí con los videitos y eran unas cosas ahí que de pronto yo no le hallaba, o sea, contarles, no veía como, sí le sacaba el chiste, pero no, o sea, no era para mí tan interesante como, pero bueno, estos mensajitos me gustaron y ya hice la tarea, ya la descargué, ahorita me registro y voy a empezar a seguir a esos sacerdotes porque están muy buenos esos mensajes. Me imagino que así habrá. Es como todas las redes sociales, hay de todo. Y la palabra de Dios nos dice algo interesante, y es que todo
le es permitido, pero no todo te conviene. Exacto. No todo nos conviene, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. En Internet nos pasa eso. Hay cosas muy buenas, pero hay unas cosas que no lo son tanto. O sea, hay que saber identificar, discernir qué me conviene y qué no. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta con las redes sociales también. Hay muchos mensajes que nos van a ayudar, ciertamente. Hay otros que no tanto, entonces hay que irlos desechando, apartando. Así es, Padre. Bueno, Padre, no es más. Queríamos pedirle a usted que nos regale la bendición y nos ayude a cerrar. Vamos a darle gracias a Dios por todo este tiempo que el Señor nos ha regalado, el Señor nos ha dispensado. Vamos a colocar nuestra mirada en Dios, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos bendice, ese Dios que nunca nos abandona, que siempre está ahí con nosotros. Dios de amor, Dios de misericordia. Hoy te damos gracias por la vida, por la salud, porque como vimos hoy, la vida y la salud son un don tuyo, Señor. Tú nos los has regalado, tú nos los has dado. Y hoy te damos gracias por eso, porque estamos con vida y porque tenemos salud. Te damos gracias, Señor, porque no estamos en un lugar dependiendo de máquinas para nuestra salud, sino que podemos compartir con nuestros seres queridos. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias por la vida de todas estas personas que están a nuestro alrededor, virtualmente también, en este grupo de oración. Y te damos gracias, Señor, porque sus palabras también nos dan testimonio de la fe, porque sus acciones nos dan testimonio de la fe que tienen, y eso me ayuda a crecer también en esa cercanía. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que bendiga nuestros hogares, que bendiga nuestras familias, que nos ayudes a ser personas de bien, apartarnos de todo aquello que nos daña, que seas tú manifestándote portentosamente en cada uno de nosotros. Que la gracia de Dios nos cubra con su protección, que bendiga nuestra familia. Bendice, Señor, también a nuestro sacerdote, especialmente al Padre Leonardo, y a cada uno de nuestros padres. También bendice los jóvenes, los trabajos, nuestras empresas, los proyectos que tenemos. Señor, bendice siempre nuestro corazón. Sabemos, Señor, que nuestras oraciones son escuchadas porque tú mismo dices en tu palabra, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bendice hoy, Señor, esta oración que hemos realizado y bendice nuestras familias. Bendícelo, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte abrazo y que Dios siga con ustedes. Gracias, Padre, de verdad que muy amable. No nos cansamos de darle gracias por aceptar esta humilde invitación. Y por acá, lo que necesite, con gusto. Gracias a Lina también por permitir ese contacto. Bendiciones, Padre. Y ojalá que algún día nos podamos encontrar cuando ya todo esto pase. También Dios los acompañe. Padre, aquí ya cuando venga acá lo van a poner cocinado yo. Sí, ya veo. Algo sencillo, algo sencillo. No, mentira, Padre. Muchísimas gracias. Que el Señor lo siga bendiciendo, que lo siga llevando con esa humildad y esa alegría que lo caracteriza. Un gusto conocerlo. Y ahí, con el favor de Dios, nos seguimos encontrando. Muy bien, gracias. Le recordamos la jornada de oración que tiene la arquidiócesis el 6 y el 7 de agosto. Y también el retiro que vamos a tener en la parroquia el 8 de agosto. Entonces, preparémonos. Vamos a tener 3 días de oración, de encuentro con el Señor. A todos los que deseen, por las redes sociales de la parroquia, en Facebook, pueden recibir la información. Y recuerden esa maravillosa experiencia que vamos a tener en la arquidiócesis, 6 y 7 de agosto.
estar muy pendientes para conectarnos y apoyar esa jornada. Mil bendiciones a todos, que descansen. Un gusto nuevamente encontrarnos con todos ustedes. Padre, todo chévere. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El grupo queda colgado en el canal de YouTube, como es de costumbre. Hoy mismo lo dejamos colgado y les compartimos el link por si lo quieren compartir esta maravillosa enseñanza. Ahora sí, el que mucho se despide, bueno, ahora sí, chao. Que no se quiere ir. Así es. Los dejamos con una alabanza a la Virgen María y listo, que descansemos todos. Muchas gracias a todos. Muy gustosos. Un abrazo.